informaciones, por supuesto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo contábamos, aceptó este jueves la nominación como candidata para la presidencia en el cierre de la Convención Demócrata. De esta manera, Harris se enfrentará al expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. Vamos a estar hablando de este tema, detallando también lo que se viene con miras a noviembre. Estamos justamente aquí en el estudio, vamos a estar conversando sobre este tema con Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto República y asesor del Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago, justamente sobre lo que ha sido estos 4 días de Convención Nacional Demócrata y por sobre todo las proyecciones de la ya candidata demócrata. Álvaro, un placer, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. No, feliz, Nicolás, de estar con usted a esta hora en la mañana. Álvaro, discurso de, lo decíamos, casi 45 minutos donde se evocaba a la biografía de Kamala Harris, pero por sobre todo a mensajes potentes para buscar llegar a la Casa Blanca, la vicepresidenta. ¿Cómo lo analizas tú desde el punto de vista del discurso? Y vamos entrando en detalle en lo que se viene. Bueno, el discurso efectivamente, Nicolás, tiene 2 partes, no necesariamente secuenciales, pero bastante lineales quizá. La primera es que efectivamente, dado cómo llegó a ser la candidata en este ciclo a la presidencia de Kamala Harris, parte importante de la introducción de su discurso tiene que ver con contar su historia. Yeah. Es un verdadero pitch para decirle a la gente, esta es Kamala Harris. Porque no olvidemos que entró hace tan poco 3 semanas, poco, quizás 4 como mucho si consideramos la salida del presidente Biden. Perdón, Álvaro, y pese a que es súper conocida, digamos, ha sido vicepresidenta, fue la fórmula de Joe Biden en su minuto, se proyectó inicialmente como la sucesora de Biden, sí, claro, lo que nunca fructificó hasta que Biden, luego de este debate con Donald Trump, cae, baja y termina Kamala Harris ahí. Bueno, lo que pasa es que eso tenía que de alguna manera volverse a dar a conocer. Exacto, tenía que volver a presentarse por 2 razones. Primero, porque efectivamente lo han llamado así distintos historiadores, pero también distintas figuras políticas. Por ejemplo, el primer vicepresidente de los Estados Unidos, John Adams, señaló después en sus memorias que probablemente el encargo, el trabajo menos relevante en su vida política al servicio de Estados Unidos fue el de vicepresidente, que es absolutamente opacado por el presidente. Claro. Y además cuando tienes una situación como la de Joe Biden, donde él fue la figura clave para aglutinar esta coalición de votantes y sacar a Donald Trump el 2020 de la Casa Blanca, tú pasas derechamente a un segundo plano. Entonces tú eres conocida en su momento porque te eligen para dar un equilibrio de ticket, en el fondo una mujer joven. Por eso siempre se habla de la fórmula. La fórmula, correcto. Para ir complementando o muchas veces sopesando las debilidades del candidato o candidata a la presidencia. Claro, o para expandir la base de votantes en función de, mira, no estoy tan convencido del presidente, pero encuentro que el vicepresidente es genial. Y en segundo lugar, también porque en el último tiempo no tenemos que perder en consideración que, no obstante el éxito que ha tenido Kamala en movilizar a la base del Partido Demócrata, la capacidad de recaudar fondos de campaña que, según algunos analistas, ha sido bastante importante y algunos ya señalan que sin precedentes en el corto periodo de tiempo, como llegó, no cumple con la tradición ni las reglas habitualmente establecidas para ello. No compitió en la primaria, no salió a buscar los votos, sino que fue de alguna manera ungida rápidamente porque el presidente Biden dijo la opción es Kamala Harris. Claro. Y el liderazgo del Partido Demócrata se fue aglutinando detrás de ella. Déjame detenerme ahí un segundo, porque también es relevante hacer un poquito de recuerdo y memoria de hace poco, digamos. Cuando Joe Biden finalmente es ungido, faltaba la convención, pero ya era ungido como candidato a la reelección, a reelegirse, habían distintos postulantes también, que se fueron de a poco entregando el apoyo a Joe Biden. ¿El 2020? No, en el último, digamos. Sí. Claro, de alguna manera extraoficialmente decían, Joe Biden va a ser nuestro candidato. ¿Estos no reaparecieron, digamos, cuando Joe Biden se baja su candidatura? Depende cómo se vea. Porque, por ejemplo, si tú revisas, una de las mujeres más importantes en la política de los Estados Unidos y en especial en el mundo del Partido Demócrata es la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi fue de las que dijo públicamente Joe Biden es el candidato, pero salió rápidamente a apoyar a Kamala Harris y habló en la convención esta semana. Sí. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, también salió a defender en su momento a Joe Biden y también rápidamente se cuadró. Incluso el caso más característico de esto son los Obama. O sea, el expresidente Obama fue el único que no generó cuestionamientos públicos
a Joe Biden, lo apoyó inmediatamente al día siguiente de aquel debate en Atlanta, Sí. pero también estuvo en la convención hablando y tirando el carro en favor de... Entonces, es un poco de transición. Y tan importante la figura de Barack Obama, y no solamente de Barack Obama, sino de Michelle Obama, de los Obama, porque Obama, en su minuto, obviamente. cuando se habla de Kamala Harris como quien va a suceder, digamos, en esta carrera a Joe Biden, pasaron, no sé, tú recuérdame, pero 2 o 3 días, y se decía, bueno, pero Obama todavía no le da el apoyo. Todavía no le da el apoyo. Correcto, Claro. correcto. La figura de los Obama y en particular lo que implica su visión, que es bastante dentro del espectro demócrata, que es un partido, una Big Ten Party, donde hay muchas vertientes, pero en el fondo en Estados Unidos el Partido Demócrata es la izquierda, centroizquierda, y aglutina a un amplio margen. El presidente Obama, si tú lo comparas con Bill Clinton o con otros candidatos incluso a la presidencia en los comienzos del siglo XX y en los finales del siglo XX, es más bien un poco más hacia la izquierda que hacia el centro del partido. Y en el fondo es la figura hoy día dominante. O sea, de hecho, es el que tiene mejores números, incluso es más popular en la práctica que Bill Clinton, que ha tenido un regreso muy notable después del escándalo de Mónica Lewinsky, Sí, claro. y toda la situación. Pero efectivamente se produjo una paradoja, que es que la popularidad del presidente Obama y el cambio que logró hacer en el Partido Demócrata no se materializó en lo que algunos expertos llaman un tercer mandato, no de él, sino que de la carta que era la sucesora del partido, que era Hillary Clinton, y ganó Trump. Sí. Sale Trump y entra Biden. Biden es un hombre que tiene una relación personal con los Obama, pero viene de otra tradición. Lógico. Y eso también se nota y no tiene que ver solamente con la edad. Entonces aquí... También fue la fórmula y por eso fue vicepresidente Fue la de fórmula, Barack Obama, volviendo al efectivamente. punto de tiene estos elementos y tengo que complementar con estos otros. Correcto. ¿Cuál fue el complemento de la fórmula de Obama? La experiencia de un hombre que estaba desde los años 70 en el Senado, que tenía fama de generar diálogo y cruzar el pasillo, como se dice en jerga del Senado. Esto es pasar la división para conseguir votos del otro partido. Y en tercer lugar, mira lo que son las cosas, se presentaba en el 2008 en el espectro político de los Estados Unidos a Joe Biden como moderado, dentro del ala de todas las variantes. Más que el progresismo de Más Obama. que el progresismo de Obama. Ya, claro. Oye, estamos viendo las imágenes, Kamala Harris. Ahora, ¿qué se viene para adelante? Porque no queda mucho tiempo, digamos, esto es 75 noviembre. días, 74 días. 74 días, y sabemos que especialmente lo que son las carreras presidenciales de larga data, historia en Estados Unidos, el día anterior puede pasar algo. Correcto, y además considerando las reglas electorales que pueden seguir haciendo campaña, no tenemos estas restricciones tan propias de los países latinoamericanos, que no se puede colocar el letrero el día de la elección, que no puede pasar un aviso por la televisión. Hay una veda de encuesta, de sondeo. Nada de eso, o sea, tú vas a estar el 5 de noviembre y vas a estar publicando cosas. Yo me atrevería a decir que esta carrera ahora, si tú analizas el promedio de encuestas, que esto es lo interesante, el promedio de encuestas, incluso antes del debate de Atlanta, Trump venía en promedio sobre Joe Biden, tanto a nivel nacional como en los estados decisivos, que son 7 u 8. No con holgura, pero se mantenía en ese tendencia. Pero se mantenía. Ya. Ahora, un aspecto importante, Nicolás, nunca hay que olvidar que las 2 veces que ha estado Trump en el ticket, candidato, las 2 veces todas las encuestas han subponderado su votación del día final. Claro. Y eso es lo que hay que tener en consideración ahora, porque estamos viendo que esta es probablemente la semana de Kamala Harris, la campaña de Trump lo sabe, lleva 3 semanas captando cámaras, captando el momento, la energía, pero ahora viene ya derechamente la campaña. Y probablemente lo que tengamos que ver son 2 cosas. Primero, vamos a ver que los temas de campaña se van a ir concentrando. La campaña republicana va a hacer el énfasis en materia económica, en particular inflación, crecimiento de los salarios y otros aspectos asociados al costo de vida. Que son los puntos fuertes de Trump. Y migración. Inmigración. Kamala Harris debería también hacer un punto en materia económica, que es defender el legado del gobierno de Biden. Pero eso le puede traer consecuencias. En estos momentos hay una polémica porque ya tuvieron que ajustar a la baja los números del reporte de creación de empleo. Y eso en el fondo genera un problema para el relato de que la economía está sólida, está firme y que Joe Biden la rescató. Claro, porque esa es la complicación que tiene él o la administración actual para reelegirse. Exacto. Digo porque Kamala Harris es actualmente la vicepresidenta. Exacto. Porque Trump puede decir, esto es lo que está pasando ahora y la foto del minuto es tu propia foto. Sí, es que ese es el punto. Y muchas veces indesmentible. Y además ella no se puede distanciar, que eso es lo que ya empezó a hacer Donald Trump y la campaña republicana, cuando
Kamala Harris dice, hay que hacer tal cosa, hay que ver este asunto, tenemos que hacer esto. ¿Por qué no lo hizo ahora? ¿Por qué no lo hiciste en los 3 años y medio que estuviste acá como vicepresidenta? Y eso es un tema. Pero en segundo lugar, y en el discurso está presente, Nicolás, Kamala Harris y parte importante de la campaña demócrata va a volver a centrarse en el concepto de que Donald Trump es una amenaza para la democracia de los Estados Unidos. ¿Por qué va a volver a centrarse en eso? Porque en el año 2020, de acuerdo a los estudios internos del Partido Demócrata, eso fue un elemento importante para movilizar votantes en estados que terminaron girando a favor de Joe Biden. Y eso va a ser parte de la discusión. Y tienen varios puntos. Bueno, hay un tema judicializado, efectivamente, con respecto al asalto al Capitolio, que se ha logrado capitalizar para Trump, pero desde los expertos y los sondeos se dice, ojo, pero es también los votantes que van a votar sí o sí por Trump. Sí, claro. Hay que ver qué pasa con los que no votan. Y ahí viene la pugna, porque en el fondo lo que tenemos que ver en estos últimos 2 meses de campaña en la práctica es cuáles son los temas que terminan inclinando la balanza estado por estado. Y eso te puede explicar también una diferencia en cómo se manifiestan los promedios de encuesta. O sea, por ejemplo, voy a dar algo que puede ser bastante repetido, pero que no deja de tener sentido. En Arizona y Nevada, Arizona fue uno de los estados que se pelearon más estrechamente el 2020. Joe Biden lo ganó por 0,3 centésimas de punto, una diferencia mínima. Estando en las encuestas, al momento de llegar a la elección, 4 o 5 puntos arriba de Trump. Imagínate ya. Hoy día en Arizona, Trump está en el promedio de encuestas 1 a 2 puntos arriba. Entonces, tú podrías pensar que esa distancia podría efectivamente ampliarse a favor de Trump si se mantiene lo que hemos visto de tendencia en años anteriores. Claro. Perdona, Arizona es uno de los estados que se denomina clave, ¿no? Hoy día sí, un estado decisivo o estado bisagra. Estado bisagra. Correcto. Claro, entendiendo el sistema electoral que tiene Estados Unidos, donde la votación nacional, digamos, le sucedió a Hillary Clinton, no quiere decir que llegue finalmente a la Casa Blanca. Son esos estados los que tienen que contar. Son esos estados. Y que ojo, que hoy día cuando tú ves el promedio de encuestas a nivel nacional, Kamala Harris ya está delante de Donald Trump. Cuando haces la pregunta a nivel general, si hago consulto personas en los 50 estados, pero eso no determina el resultado en la interna. Es lo que es la votación neta, podríamos decir. La cantidad de votos, pero volvemos al punto, la cantidad de votos no te asegura la victoria. No te asegura la victoria. Y en Arizona, lo mismo que en Nevada, que también es un estado que es competitivo y altamente importante, pareciera ser que el tema migratorio va a ser el principal problema de los electores de ese estado. Y si en ese sentido Donald Trump corre con ventaja, podría terminar quedándose con esos 2 estados. Sí. Ahora, creo que es bien relevante esto desde el punto de vista de la migración, de lo migratorio. Es un tema que está presente en Estados Unidos, en todo el mundo, evidentemente. Hoy día en todo el mundo. En todo el mundo, para qué decir en Chile también. Pero, ¿podría Kamala Harris aludir a que ha habido un endurecimiento por parte del presidente Joe Biden de la política migratoria? Sí, podría decirlo. No al nivel de Trump, pero sí de alguna manera cambió con respecto a su primer año de gobierno. Podría decirlo. Ahora, Kamala Harris va a enfrentar a lo menos 2 problemas relevantes en materia del debate migratorio. La campaña de Trump ya lo está reflotando. Cuando asume la administración Biden y comienza el 2021 en la práctica, y hacia el 2022 la crisis, la primera caravana de migrantes y todo esto que cubrieron las noticias, Biden como presidente le encarga a Kamala Harris como vicepresidente ser la encargada de coordinar este tema con los países de Centroamérica y controlar la crisis migratoria, y se ocupa este concepto que se acuña tan particular, así como acá nosotros hablamos del ministro delegado, el ministro especial, allá se habla del SAR, el SAR del medio ambiente, el SAR de la migración. Y en el fondo, Kamala tuvo un rol, y eso es lo que se está sacando, que es su Y tenía el rol y las facultades para... El rol y las facultades. Claro. Ya. Y lo segundo es que efectivamente otra cosa que te van a decir, y de hecho en la famosa y polémica entrevista o conversación entre Elon Musk y Trump salió el tema, los ingresos clandestinos y esta situación, efectivamente los números en los 4 años de Biden son mayores que en los 4 años de Donald Trump. Y en el fondo, si tú dices que se endurece la postura, te van a contrastar con datos. Bueno, tú endureciste la postura, estás expulsando más gente según tú, ok, digamos que todo eso fuera cierto, va a decir la campaña republicana, ¿por qué los números son más altos? Claro. Y vas a volver a tener que dar explicaciones. Es un tema delicado y es un tema débil. De hecho, si tú revisas el discurso, no fue uno de los temas fuertes. ¿En qué se concentró el discurso de ayer de Kamala Harris? Los derechos al aborto, claro, el racismo institucionalizado, sin llamarlo así particularmente, las oportunidades, y se preocupó de este problema de la democracia y
mencionó el tema económico, pero es más complejo para ella porque tiene que defender el legado de la Casa Blanca actual. Claro, y que tiene, por ejemplo, temas con respecto a la inflación. La inflación es el principal problema. Nivel mundial el tema de la inflación, pero Sí. en Estados Unidos, ¿para qué decir? Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos todavía, y esto muchas veces no lo entendemos, pero todavía la situación económica particular desempeña un rol muy relevante a la hora de tomar decisiones electorales en la ciudadanía. ¿Por qué el bolsillo? Porque es el bolsillo. Pero hay otros países que son más... hay un colchón de otras razones. Chile en algún momento también estuvo entre esos países donde existen otras cosas que pueden terminar pesando más que simplemente los números de desempleo e inflación. Claro, porque son temas que finalmente no son solamente de la coyuntura, Exacto. sino que se vuelven temas, por ejemplo, si uno se proyectara lo que es la próxima elección presidencial aquí en Chile, ¿cuál va a ser el primer tema? Yo tiendo a creer que va a ser la seguridad, Seguridad. no la economía. Claro, pero No la depende economía. también del estado, el minuto, el estatus en que viva claro. el país y la ciudadanía. En Estados Unidos la economía siempre es un tema. Claro. Y además lo que varía es qué porcentaje del electorado toma su decisión de emitir el sufragio por un candidato u otro en función del tema económico. Hay veces que ha llegado a ser el 30% del electorado. Generalmente está en torno al 17-20%. Es una banda que es relevante. O sea que hay gente que puede estar preocupado de otros temas, pero que lo más relevante para la hora de decir es votar con este aspecto. Y son los temas internos, Álvaro, y te quiero preguntar en tu experiencia también, que vives allá, los temas internacionales, porque también, y es parte de los debates que se generan entre los candidatos, ¿cuál es su postura con respecto a China? ¿Cuál es su postura respecto a Israel? ¿Cuál es su postura respecto a Rusia? ¿Eso pesa finalmente en el votante? Mira, La política internacional. La digamos. política internacional, lo que pasa es que en Estados Unidos, a diferencia de un país como Chile, la política internacional es política doméstica, porque tiene efectos internos. Los tres casos que tú nombrabas, yo te diría que dos. La situación de Rusia-Ucrania y la situación de Israel y Palestina tiene un efecto interno. Primero, porque Estados Unidos puede decidir o no entregar ayuda económica e intervenir de esa manera indirectamente en el conflicto. Y eso genera un impacto en los habitantes. Volvemos a la economía, al bolsillo. Volvemos a la economía. Y de hecho, una de las discusiones, porque esto está muy complejo y muy enredado a diferencia de otras elecciones, por ejemplo, los mismos republicanos no están unidos. O sea, tú en el Senado tienes 49 senadores republicanos, hay 18 entre los que se encuentra el actual candidato a vicepresidente J.D. Vance, que se oponen a entregar más ayuda monetaria y militar a Ucrania. Entonces, tú podrías esperar que esa también es un poco la postura de Donald Trump. ¿Y Donald Trump cómo lo plantea? Él plantea que no puede ser que se estén destinando recursos a una guerra extranjera y no a defender la frontera sur por donde están ingresando. Ahí tienes un tema. Entonces se vuelve doméstico. En el caso de China, la verdad es que yo me atrevería a decir muy responsablemente que, salvo que tuvieras un enfrentamiento que hubiera involucrado ciertos aspectos de seguridad nacional, no tiene la capacidad de influir tanto como si lo es una guerra, una potencial conflicto donde Estados Unidos tenga que desembolsar. Y hoy día tú tienes una situación que está un poco cambiante en el mapa, porque los últimos años había una suerte de consenso después de la caída del muro de Berlín, donde tanto derecha como izquierda en Estados Unidos mayoritariamente tenían este rol de Estados Unidos difusor de la democracia y el libre mercado y protector de las democracias. Entonces, esto justifica, entre otras cosas, las intervenciones, ya sea directas o indirectas. Hoy día eso está cambiando. ¿Cuál es el partido hoy día que está por intervenir en este tipo de conflictos? Es el Partido Demócrata. O sea, no nos olvidemos que en la administración de Obama se involucraron indirectamente y sin mucho éxito, podríamos pensarlo en la práctica, tanto en la situación de Libia, que terminó con la deposición de Gaddafi, como en el conflicto interno de Siria, y en el fondo hubo bombardeos en Damasco. Luego tenemos ahora a Joe Biden en el conflicto de Ucrania. Y curiosamente, o más que curiosamente, esto es para largo, pero interesante en este momento, la corriente que ha surgido con mucha fuerza y que se está convirtiendo en la dominante al interior del Partido Republicano y en especial de los votantes, es lo que se suele llamar tradicionalmente el aislacionismo. Es esto de decir, no, un momento, o sea, yo no tengo por qué intervenir en este conflicto para defender una democracia débil, que no tiene arraigo y que además después no me lo van a agradecer y al contrario me expongo a problemas de seguridad nacional. Y eso marca también la agenda. Álvaro Iriarte, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y permiso, pero un saludo a la gente en Copiapó, que yo soy de allá y siempre están pendientes, una pequeña ciudad pensando en el mundo. Así que ahí la cámara. Oye, un saludo a toda la gente en Copiapó y atentos a las elecciones, que hay cosas que se pueden repetir acá. Ya.
Buenísima. Un abrazo también a la gente de Copiapó. Álvaro, un placer. Gracias. Que esté muy bien, nos vemos.